podamos generar un movimiento social en torno a la problemática. Entonces, mi nombre es Diana Áviles Quesada, yo soy la directora ejecutiva de CENAC y es un gusto pues, recibirles aquí. Para iniciar, la compañera Karina Vargas, ella es Flor Karina Vargas Martínez, ella es licenciada en Sociología y ahorita es estudiante de la maestría en Ciencias Sociales, ambas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha colaborado en distintas asociaciones civiles y sus intereses de investigación son epistemología y metodología feministas, derechos humanos, feminicidio y subjetividades. Sea bienvenida. Ella iniciará con el tema de feminicidio de manera más general. Bienvenidas y bienvenidas. Buenos días a todas y todos. Pues primero un agradecimiento a CENAC por la invitación. De alguna manera yo también ya he colaborado en algún tiempo con ellos y bueno, pues para mí es un gusto poder regresar y poder compartir un poco de lo que yo he estado haciendo ahora en la maestría. Quisiera aclararles que la plática se enmarcará justamente en lo que yo he investigado para mi tesis de maestría, así que bueno, muchos de los conceptos de lo que platicaremos hoy devenirán pues mucho de la teoría social, principalmente de la teoría de género y de la teoría feminista. Entonces también pues si alguien en algún momento tiene alguna duda, con toda confianza me puede parar y preguntar o que nos enfoquemos más como en hablar de algo. Entonces con esa plena confianza. Ok, bueno pues la plática la he nombrado violencias de género y feminicidios, una polémica emergente. De alguna manera va a estar como dividida en dos secciones. En una primera hablaremos justamente de las violencias de género, de interseccionalidad y de dominación masculina, que nos llevará después a comprender un poco más la cuestión de los feminicidios. Bueno, pues como les decía, el objetivo es plantear que para entender a los feminicidios es necesario reflexionar sobre un ejercicio de poder, el cual tiene que ver con las relaciones y diferencias estratégicas entre los géneros principalmente, pero que también tiene que ver con otros tipos de desigualdad que atraviesan el cuerpo social de todas las mujeres. La categoría género se ha discutido en dos principales corrientes, que es la corriente evolucionista y la corriente culturalista, las cuales reflexionan si la diferencia entre los sexos es inherente, que tendrá que ver con la corriente evolucionista, o si es aprendida por los sujetos respectivamente, que tiene que ver con la corriente culturalista. A mí me gustaría primero que alguien de ustedes se animara a decirme qué es lo que entiende por género, para que vayamos más o menos viviendo un poco el terreno. ¿Qué es lo que entienden por género? Sería una construcción cultural que determina el sexo de cada persona. Sí, muy bien, es una construcción cultural. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí atrás? Bueno, pues el género nos permite colocar en el terreno de lo simbólico, justamente como decía la compañera, la diferencia entre los sexos, la cual a su vez cobra la dimensión de desigualdad social, especialmente en las estructuras de prestigios entre lo masculino y lo femenino. A mi parecer, estas dos concepciones que tenemos aquí son las que nos permiten explicar bien a qué nos referimos cuando hablamos de género. La primera es el género como un proceso de aculturación. Esta es una definición de Marta Lamas. Ella nos dice que los géneros se asumen mediante un complejo proceso individual y social, el proceso de adquisición de género, por cual se puede hablar de una socialización o aculturación del género. Y otra definición que empata muy bien con esta es el género como performance, que es de Judith Butler, y ella nos dice que el género debe ser entendido como una impresión o teatralización cultural de las normas sobre nuestros cuerpos, que nos regula y reglamenta y construye nuestras subjetividades. Es decir, el género como performance
performance también conecta muy bien con algo que ya había dicho una grande, que es Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Ya que para ella no solo estamos construidos culturalmente, sino que en cierto sentido también nos autoconstruimos. Así, Judith Butler comparte la reflexión de Simone de Beauvoir en que llegar a ser mujer o cualquiera de los géneros es un proyecto ético y político para asumir un estilo y una significación corpórea culturalmente establecida. Es decir, nosotros nos construimos de cualquier género a partir de ciertas normas y reglas que aprendemos y que vamos repitiendo a lo largo de nuestras vidas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O voy muy rápido? ¿Muy bien? ¿Sí? Me parece que entender la configuración de los sistemas de género nos permite a los estudios feministas ver y tratar de entender realidades en las que las interacciones sociales y con ello nuestros cuerpos están controladas por diversas características y normas económicas, políticas, culturales y psicológicas de cada sociedad. Son normas, como ya los decía, que se ritualizan para nombrar lo masculino, lo femenino y por supuesto lo heterosexual, como ejes determinantes de un orden social en el que existe una invisible dominación masculina, que ya hablaremos un poco de ello más adelante. Ahora me gustaría concentrarme en el concepto de interseccionalidad. Una de las nuevas apuestas de la teoría de género y de las investigaciones feministas es la de articular las distintas subjetividades que pueden producir desigualdades de poder. Para esto se ha ocupado la concepción de interseccionalidad, dice, las identidades de clase social, etnia, orientación sexual, al igual que las de género, producto y producción de las relaciones de poder, generan desigualdad, estigmatización y discriminación social por no ajustarse al modelo hegemónico. La interseccionalidad ha servido para desafiar el modelo hegemónico de una mujer como sujeto universal, para comprender las experiencias múltiples de las mujeres en contextos de dominación. Es decir, esta apuesta por los estudios interseccionales, la teoría de género y las investigaciones feministas nos permite entrecruzar las diferentes desigualdades. Si bien la de género atraviesa transversalmente a todos nuestros cuerpos, también hay otras desigualdades que nos atraviesan y que nos hacen de alguna manera desiguales, como son principalmente la clase social, la raza, la edad, el origen étnico. También hablaremos un poco más adelante de esto, cómo se articula con los feminicidios. Pero ahora es como para ir dando pequeñas pistas. Otra pista también muy importante que nos ayuda a comprender los feminicidios es la dominación masculina, ya que pensamos que esta justamente es el ritual que nos permite materializar las violencias. La organización, esto es una apuesta de un teórico francés, que es Pierre Bourdieu, y él nos dice que la organización o división de las visiones del mundo están conformadas por un sistema de oposiciones homólogas, es decir, masculino versus femenino, cultura versus naturaleza, público versus privado, ciencia versus magia, etcétera, etcétera. Dichas oposiciones están incorporadas en nuestros cuerpos y por tanto en los hábitos de nosotros, los cuales a su vez funcionan como esquemas de percepción, pensamiento y acción. Él nos dice que el mundo social se construye en nuestros cuerpos como un recipiente de reglas y normas que posibilitan el objetivo de toda estructura social, que es mantener el orden, ¿no? Es decir, a partir de esta visión de la dominación masculina, siempre se antepone la visión masculina ante la femenina y mantiene un orden social. Todo lo que se sale de ese orden social se considera como una desviación o un incumplimiento del deber ser, ¿no? En este caso, como veremos más adelante, la característica justamente de las mujeres asesinadas son de esas mujeres que se han salido de este modelo hegemónico del deber ser.
Bueno, recordemos que la clave de la categoría género radica en que describe las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres y la interiorización de dichas relaciones. Pero lo interesante aquí, me regreso a la diapositiva, lo interesante de la concepción de la dominación masculina también es tener claro cómo el dominado o dominada es consciente de ser dominado o dominada. Es decir, si nosotras como mujeres nos construimos como parte del género femenino, es porque existe, recordemos, como ya lo dije anteriormente, una teatralización cultural de las normas y presiones objetivas sobre nuestros cuerpos, la cual nos regula y nos reglamenta. Presiones que además aparecen como naturales, y es aquí cuando nos encontramos con la idea de la dominación masculina. Yo pienso que reflexionar sobre los feminicidios o la violencia feminicida es importante tener en cuenta esta aportación de Pierre Bourdieu sobre la violencia simbólica y la dominación masculina, ya que nos permite dar cuenta cómo este problema deviene de estructuras que van oponiendo el principio masculino sobre el femenino. Así los feminicidios son por tanto una violencia estructural, como ya lo veremos también más adelante. Y pienso también que a partir de esta idea se hace necesario pensar la problemática desde las masculinidades. Este caso pues sería como una tarea pendiente que tendríamos todos, ¿no? Estudiar también a la violencia feminicida o los feminicidios desde las masculinidades. Yo tengo una duda, perdón. ¿A qué se refiere en esta parte de tener una conciencia de ser opresor y oprimido? ¿Cómo, perdón? ¿A qué se refiere en esta parte de tener una conciencia de ser opresor y ser oprimido? No es que es como una conciencia que no se tiene conciencia, por así decirlo. Por eso es una violencia simbólica, porque no te das cuenta de alguna manera que tú estás siendo oprimida o oprimido. ¿Cómo decirlo? A lo que se refiere con la violencia simbólica es que existe una invisible dominación. O sea, nosotras de alguna manera no somos conscientes precisamente por esa ritualización o porque lo hacemos tan natural todas las actividades, lo hacemos tan cotidiano que no nos damos cuenta en ciertos actos que pueden ser violentos. Más o menos. Si no, ahorita regresamos un poco a eso. Desde mi punto de vista, yo creo que sería víctima y victimario. No hay de dónde. ¿A qué le damos tanta vuelta? Positivo o negativo. ¿Ok? En mi opinión, creo que estamos tan acostumbradas, precisamente las mujeres, a recibir cierta dominación masculina y cierto desprecio y cierta violencia que no nos damos cuenta cuando deja de ser la burlita, deja de ser la manera, la palabrita, a donde ya pasa a ser una violencia mucho más ejercida. Creo que perdemos el contexto. Es cuando no nos damos cuenta, pero está ocurriendo. Y pasa muchísimo en la vida diaria y no nada más en el hogar. Tenemos ese tipo de violencia de género sin que nos demos cuenta en el trabajo, en la escuela, etc. Es mi punto de vista. Sí. Considero que no... gracias. Muchas gracias. Realmente no se puede ser consciente de esta conducta por una simple y sencilla razón. Los seres humanos desde niños seguimos patrones de conducta. Si en casa yo observo que mi mamá es reprimida, que es golpeada, para mí es un patrón normal. Por lo tanto, en el momento que a mí me golpeen, yo no puedo decir que está mal porque yo lo viví y así lo asumí desde niña pensando que era una conducta normal. Lo mismo pasa con los varones. Cuando un niño observa que el papá violenta a la mujer, pues él va aprendiendo que esa es la conducta normal y lo va siguiendo. En el momento, y eso es parte del círculo de la violencia, el círculo de la violencia se va a romper en el momento que cualquiera de los dos lo concientice, acepte que está mal y busque la ayuda. En ese momento se rompe y obviamente pues deja de ser. Entonces, ¿en qué momento podemos concientizarlo? Pues cuando vamos aprendiendo que es autoestima, que yo me debo de querer, que no debo de aceptar ni siquiera una palabra grotesca o un
la burla en ese momento, desde pequeñitos, pues es el momento en el que se va a hacer la conciencia y creo que es el momento para poder romperlo. Ya cuando una persona ya es adolescente o ya es adulta, inclusive, hay veces que no lo concientizamos y porque hacemos muchas cosas. ¿Pero por qué? Pues porque seguimos ese mismo patrón de conducta desde casa. Buenos días a todas y a todos. La capacitación está dividida en dos partes. Esta primera parte es más una parte de sensibilización y de construcción social, y la segunda parte es la jurídica. En la segunda parte, yo le doy la razón acá al maestro, y en la otra, yo recuerdo que nuestra maestra de género una vez hizo un ejercicio sobre los privilegios, ¿no? Y entonces me decía, a ver, tenemos que reflexionar sobre esos privilegios que tenemos, por ser hombres, por ser de piel blanca, por ser, ¿no? Por ser incluso mujeres bonitas socialmente, estéticamente, lo que se dice es bonita. Entonces, chequen los privilegios que han tenido por solo tener esto. Entonces, socialmente hay unas que estamos en otra posición de poder. Pues hagamos conciencia de todos esos privilegios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, sí, por supuesto, hay ciertas posiciones donde las reproducimos constantemente. Entonces, ahí más o menos. Pero que justamente también, como decía Rafa, que al hablar de la violencia masculina no nos referimos solamente como a la idea del hombre como superior, sino también, por ejemplo, de la heterosexualidad, de nuestra clase social, de nuestra blanquitud, etcétera, ¿no? Entonces, como para tener ahí también un poco claro. Bueno, seguimos. Como ya hemos dicho, tenemos claro, entonces el género es la construcción cultural de la diferencia sexual y no es un sinónimo de mujeres. De acuerdo con otra autora que se llama Bárbara Viglia, es italiana, nos dice que las violencias de género son tradicionalmente ejercidas de hombres a mujeres, por lo cual tendemos a relacionar la violencia de género con la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, hay quienes, o ella ha hecho una diferenciación de 4 tipos que cuenta de violencia, que es la violencia doméstica, la violencia de género en singular, la violencia hacia las mujeres y las violencias de género o violencias interseccionales, que tiene relación un poco con lo que hemos hablado anteriormente. La violencia doméstica ya nos dice que si bien ha visibilizado la violencia en el espacio privado, espacio que se ha normalizado o asignado culturalmente a las mujeres, deja de lado las violencias que ocurren en otros espacios como lo académico, la calle, el trabajo, entre otros. Por otro lado, en cuanto a la expresión o utilización del concepto de violencia de género en singular, ella nos dice que encuentra un efecto perverso, por así decirlo, de esta utilización, ya que nos dice que la denominación de la violencia de género es el que considera que, dado que todas las personas tenemos género, mujeres y hombres, son igualmente susceptibles de ser perpetradas y receptoras de dicha violencia. En su caso extremo, esta interpretación asume que la igualdad ya se ha conseguido y por lo tanto considera discriminatoria cualquier acción, legislación y práctica enfocada de manera específica hacia un género, en lugar de tratar a todos por igual. Por ello, ella a lo que apuesta es a la utilización del paradigma de las violencias de género o violencias interseccionales, en plural, ya que ella nos dice que esto nos permite llegar más fino y hablar de las violencias como resultado de distintas interacciones e intersecciones que atraviesan nuestros cuerpos. Nos da cuenta no solo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, derivada de una estructura de discriminación y de una cultura de subordinación y dominio patriarcal, también incluye aquellas formas de violencia que basadas en el predominio de la heterosexualidad y los estereotipos de género se ejercen hacia la diversidad sexual, como son las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer, ¿no? Esto también incluiría como a esta comunidad. Además, al entenderlo en plural, nos permite también abrir el abanico de los distintos tipos y modalidades y los espacios donde las violencias se hacen posibles. Yo también comparto la apuesta por este paradigma interseccional, ya que
Pienso que no es la misma dominación y violencia, por ejemplo, que pueda llegar a vivir, como lo decía Rafa hace un rato, una mujer blanca de clase alta, no sé, por ejemplo, a una mujer indígena en un contexto rural. Esto es lo que nos permite justamente hilar el género con la apuesta por las interseccionalidades, ¿no? Y también nos permite dar cuenta que el cuerpo y con ello la subjetividad, si bien está atravesado por la normatividad del género, no lo está por otros tipos o roles de estatus en los que la interacción, interrelación, generan distintas relaciones de poder y dominación y por ende complejizan nuestras subjetividades. Como ya los decía, si bien se conecta muy bien con este paradigma, también me parece importante que para hablar de feminicidios es importante prestar atención a la expresión de la violencia hacia las mujeres, sin caer, como lo decíamos, en esencialismos, ¿no? Ya que esta visión de violencia hacia las mujeres nos permitió comenzar a conceptualizar la problemática de los feminicidios como los asesinatos violentos de mujeres y niñas, así como sus tipologías y modalidades que también la posibilitan. Y bueno, ahora hablaremos un poco al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por violencia hacia las mujeres todo acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Puede ser una manifestación de dichas violencias. Y bueno, como resultado de un trabajo precedido por Marcela Lagarde, se surgió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y bueno, ahora nos ceñiremos justamente a esta ley para hablar de estos tipos de violencia hacia las mujeres. El primero es la violencia psicológica, que hace referencia al acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, consistente en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Bueno, un ejemplo de violencia psicológica puede ser, por ejemplo, yo tengo a mi novio y me dice, no sabes qué, es que tú estás muy gordita, entonces ya mejor ponte a dieta porque cómo puede estar así. Entonces él como daña como mi psique, ¿no? En ese caso. Un ejemplo así como burdo. Quizá podamos pedir algunos otros ejemplos que consideren ellos en cuanto a violencia psicológica. ¿Alguien tiene algún ejemplo de violencia psicológica que nos pueda ilustrar?